continuar y a terminar con la corrección del examen de Gestión Civil del Estado 2024. Esta ya es la última sesión. Nos habíamos quedado en la pregunta 81. Según el TREBEP, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué se entiende por negociación colectiva? Esta es la pregunta correspondiente al fundamento normativo que encontraremos en el artículo 31 de la regulación funcionarial por excelencia, que es el TREBE. En esta parte de la norma vamos a encontrar el capítulo cuarto, que regula el derecho a la negociación colectiva, la representación y la participación institucional. De modo y manera que, para poder predicar una definición absolutamente válida y normativa, tenemos que acudir aquí. La negociación colectiva es el derecho de los empleados públicos a participar en la negociación o en la determinación de las condiciones de trabajo. Se entiende entonces el derecho a negociar la determinación de sus condiciones de trabajo. No es solo un derecho de participación, es negociar las condiciones de trabajo, participar en esa negociación, ¿de acuerdo? Importantísima la negociación colectiva en la función pública. Ahora, pregunta 82. Real Decreto 375/2003, Reglamento General de Mutualismo Administrativo, ¿qué mutualistas quedan exceptuados de la obligación de cotizar? Bueno, esta pregunta nos obliga a considerar esta norma, el reglamento aprobado por Real Decreto 375 del año 2003, que estudiamos en la parte de seguridad social de funcionarios, la normativa sobre funcionarios civiles del Estado, clases pasivas, mutualismo administrativo, bueno, todo lo que sería la seguridad social. Si veis, esta norma tiene por objeto justamente regular la legislación del año 2000, la Ley de Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado. ¿De acuerdo? El régimen jurídico del mutualismo administrativo, por tanto, en esta dupla normativa, ley y reglamento. El fundamento normativo lo tenemos aquí. Entre los contenidos importantes, y atendiendo a la pregunta, tenemos la excedencia para el cuidado de hijos o familiares. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta correcta, la B. Funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia. No quedan, por tanto, obligados, sino que quedan exceptuados de la obligación de cotizar. Esa es la única opción coherente con la regulación que aparece en este Real Decreto. Vamos con la 83. Hoy vamos a ir un poquito más rápido para acabar antes, que las clases anteriores ya se nos fueron de mano. Señale la afirmación correcta sobre las pruebas selectivas de acceso a las personas con discapacidad. Bueno, aquí tenemos otra normativa distinta de la anterior, que es esta que tenéis en pantalla, el reglamento aprobado por Real Decreto 2271 de 3 de diciembre del año 2004, que regula este Real Decreto el acceso al empleo público, es decir, desde su casa, desde la calle, y la provisión de puestos, es decir, de quienes ya pertenecen a la organización, para las personas con discapacidad. No es un reglamento largo, es más bien corto. Ámbito de aplicación, principios inspiradores, reserva de plazas, convocatorias ordinarias, turno independiente, promoción interna y personal laboral. A partir de aquí, unas pinceladas sobre el desarrollo de los procesos selectivos, puestos de trabajo y otra serie de medidas, dice, favorecedoras de la integración. Ya sabéis que son colectivos, digamos, de especial dedicación por parte de la norma, de especial protección. Ese respeto al principio de igualdad de trato, igualdad en el acceso, implica que las pruebas selectivas, por un lado, tienen que tener el mismo contenido idéntico para todos, con independencia de que concurran por turno libre o por discapacidad. Lo que sí que se hace es una serie de adaptaciones y tal. Lo que pasa es que esas adaptaciones no van a alterar el contenido de la prueba, que van a garantizar que la persona con discapacidad la pueda realizar en unas condiciones dignas y de igualdad material, ajustando los tiempos, ajustando los medios, ajustando las condiciones, pero evidentemente no les rebajan el nivel, no se les modifica el contenido, el objeto de la evaluación. Por eso la opción A es correcta. Fijaos cómo indica: las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido independientemente del turno, sin perjuicio de adaptaciones, y nos manda directamente al artículo 8, que es el que tenéis en pantalla. Adaptaciones y ajustes razonables. Pensad que yo tengo un problema en las manos, que tengo pues no sé, tengo menos dedos o tengo cualquier cosa, cualquier problema en las manos, y yo no puedo teclear, por ejemplo, con normalidad.
Si tengo que hacer una prueba de informática, lo justo sería pensar, o razonable sería pensar, que me tienen que dar más tiempo, como así hacen de hecho, para que yo pueda completar esa prueba. ¿Por qué? Pues porque no tengo 10 dedos y no se escribe igual con 10 dedos que con 6, por ejemplo, ¿no? O me falta un brazo. Estaba hablando de dedos, me puede faltar un brazo, ¿de acuerdo? Entonces siempre se trata de adaptaciones, pero que no van a alterar el contenido de las pruebas. Vamos con la siguiente, con la 84. Según el Real Decreto Ley, esta ya no es una norma reglamentaria, es una norma con rango de ley, el desarrollo del EB para el Estado, el acceso a las personas con discapacidad al empleo público se inspirará en... Y aquí tenemos los principios que inspiran el acceso, que son igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. ¿Dónde tenemos todo este tinglao montado? Aquí, en el Real Decreto Ley 6/2023, que como bien sabéis es una norma dictada por el Gobierno con rango de ley, posteriormente convalidada y que tiene como propósito el desarrollo para la Administración General del Estado de algunos de los contenidos del TREBE, ofertas de empleo, RPTs, etcétera, ¿vale? Pregunta 85. ¿A quién le corresponde la elaboración de los presupuestos generales del Estado según el 134 de la Constitución? Bueno, pues tenemos que ir a la Constitución y sabéis perfectamente que el Gobierno es el encargado de elaborarlos. Luego los presenta a las Cortes, pero realmente en España pues llevamos unos años, ¿verdad?, sin presupuestos. Pero no nos preguntan lo que pasa en la realidad, nos preguntan según la Constitución. 134 de la Constitución establece una división en las fases del ciclo presupuestario. Sabemos que la elaboración le corresponde al Gobierno, lo pasa a las Cortes, al Parlamento, que es la aprobación, bueno, el examen, enmienda, todo eso, finalmente aprobación. La ejecución, la fase 3, le vuelve a corresponder el Gobierno, que es quien se gasta los dineros, y el control en realidad está dividido. Hay un control parlamentario, que sería la cuarta fase del ciclo presupuestario, pero también hay órganos de control específicos, tanto internos como externos. Los órganos de control internos son las intervenciones en el ámbito de la AGE, la IGAE, la Intervención General de Administración del Estado. En el ámbito de las comunidades autónomas, las intervenciones generales autonómicas. En el ámbito de los municipios, el interventor municipal. Por tanto, hay órganos de control interno y además y sobre todo los órganos de control externo. Tribunal de Cuentas, Jurisdicción Nacional y luego los OCEX para las comunidades autónomas. Los OCEX son los órganos de control externo, la Cámara de Cuentas de Aragón, el Tribunal de Cuentas Autonómico, etcétera, ¿vale? Pregunta 85, ¿es el Gobierno el artífice de elaborarlos? Pregunta 86. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la LOEP, en caso de apreciar riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad en una comunidad autónoma, se formulará advertencia motivada sobre tal situación. ¿Cuál es el plazo para adoptar las medidas? Bueno, pues de acuerdo con la regulación contenida en esta norma y en el artículo 19, el plazo es de un mes, ¿de acuerdo? La regulación es una norma que estudiamos junto con la Ley General Presupuestaria, que es el capítulo 4, acordaros los 3 tipos de medidas: preventivas, correctivas y coercitivas. Advertencia de riesgo de incumplimiento. Aquí se regula el plazo de un mes. Cuando el Estado aprecia riesgo en una comunidad autónoma, tiene una advertencia motivada y a partir de ahí lo que pasa es que se abre un plazo para que la administración afectada adopte medidas, digamos, tendentes a corregir esa situación. Este plazo es de un mes y de alguna manera es importante porque lo que pretende la norma es que haya una reacción rápida ante desviaciones presupuestarias. Entonces no puedes esperar 6 meses ni dejar ahí que se pudra el asunto. Tienen que ser, digamos, plazos razonables desde una perspectiva, digamos, de eficacia. ¿De acuerdo? Riesgo por incumplimiento. Fenomenal, ya avanzamos. 87. ¿Cuál es el órgano competente para la confección de los escenarios presupuestarios plurianuales? Este es el sintagma: escenario presupuestario plurianual, de acuerdo con el 28 de la Ley General Presupuestaria. Pues bueno, si vamos al artículo 28 ya nos dan la fuente normativa. Tenemos la regulación de estos escenarios, ¿de acuerdo? Es el ministro de Hacienda el encargado de elaborarlos. Así se desprende de la regulación contenida en el artículo 28. Esto es coherente, perfectamente coherente con el resto de la estructura del sistema presupuestario estatal, donde Hacienda es el órgano central, es el planificador central. Como la antigua Unión Soviética, el Gosplan es el planificador, el programador, el director de la política presupuestaria. ¿De acuerdo? Entonces el Consejo de Ministros no los confecciona, los aprueba en su caso dentro de una planificación general. El Consejo de Estado parece que no tiene muchas funciones en materia de Hacienda, en materia presupuestaria. Las funciones del Consejo de Estado vendrían a ser más de tipo consultivo, ¿verdad? Y la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, pues sí, existe, es un órgano importantísimo. La intervención siempre es el órgano más ingrato y menos querido,
pero ejerce funciones de fiscalización, de control interno, no ejerce funciones de planificación. Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente, digamos, técnico, la competencia está bien atribuida en el Ministerio de Hacienda, ¿de acuerdo? Sería la pregunta 87, sería la B. Efectivamente, podemos ver aquí la respuesta. Fenomenal. Y avanzamos. 88. Indique cuál de los siguientes gastos nos imputa el capítulo 1 del presupuesto. Personal, transporte colectivo, dietas, retribuciones en especie. Bien, C, las dietas. Estamos en clasificación económica del gasto, capítulo 1, gastos de personal. Dentro del capítulo 1 se incluyen retribuciones de personal, tanto dinerarias como en especie. Y, ojo, también se incluyen determinados gastos asociados directamente a la relación de empleo. Esto es así. Sin embargo, las dietas no se van a imputar al capítulo 1. Entre otras cosas porque van al 2. ¿Por qué van al 2? Gasto corriente en bienes y servicios. Porque responden a indemnizaciones por razón de servicio. La dieta no es una retribución propiamente dicha, ¿vale? Esta sería la idea. Vamos con la siguiente, 89. En la aplicación presupuestaria 1391-111N223, aquí la respuesta correcta la tenemos que identificar conociendo previamente la clasificación presupuestaria, la lectura de una aplicación en bloque, ¿de acuerdo? Es la A. El 13 se refiere a la sección, efectivamente, el 91 se refiere al servicio, el 111N se refiere al programa de gasto y el 223 o 223 se refiere al concepto, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender a leer una aplicación presupuestaria completa, ¿de acuerdo? Primer bloque, sección, que identifica el departamento ministerial. Luego el 91 es el servicio concreta la unidad administrativa dentro de esa sección. El 111 va a ser el programa de gasto, que lo que hace un programa de gasto es definir la finalidad, la política pública concreta donde se gasta. Y finalmente el 223, que es el subconcepto. Dentro de la clasificación económica concepto y subconcepto. Dentro de la clasificación económica, esa es la descomposición correcta. En la pregunta sería concepto y si hubiera subconcepto, ¿de acuerdo? La pregunta 89, por tanto, la correcta es la A. Ahí la tenéis. Llegamos ahora a la pregunta 90, que estuvo anulada, tipo anulada, impugnada y anulada. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria permite imputar créditos a créditos del ejercicio corriente, obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores? En la plantilla provisional, por si tenéis interés, la podéis ver que está colgada igualmente con la definitiva, dieron la D. La provisional dieron incorporaciones de crédito. Esta pregunta tiene miga. La respuesta que se dio provisionalmente es la opción que más se aproxima. Yo no diré que no, pero la pregunta está mal planteada de partida, desde el punto de vista técnico, y por eso está anulado. Fundamento normativo de esta pregunta, pues si os lo estáis planteando y os lo habéis planteado, lo encontramos a partir de estos artículos de la Ley General Presupuestaria. Compromisos, aquí los tenemos, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las modificaciones presupuestarias, compromisos, especialidad, ¿veis? Modificación de los créditos, bueno, todos estos artículos, ese es el entorno. Las modificaciones presupuestarias tenemos varias, ¿no? Ya las hemos estudiado y tal. La incorporación de créditos, que es la que dieron en principio, ¿verdad? En la provisional la dieron por buena. La incorporación de créditos lo que hace es permitir un traslado al presupuesto del ejercicio corriente de determinados créditos no utilizados en el ejercicio anterior. Trasladar al presupuesto corriente, al ejercicio corriente, determinados créditos que no se han utilizado en el ejercicio anterior. Pero, ojo, en unos supuestos legalmente tasados. Remanentes afectados, créditos extraordinarios, transferencias finalistas, etc. Entonces, el matiz de la pregunta es, se habla de imputar a créditos del ejercicio corriente obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos. Esto es lo que dice la pregunta. En puridad, no está describiendo técnica y correctamente la incorporación. Lo que está haciendo es mezclar conceptos. Porque por un lado, está hablando de obligaciones reconocidas / compromisos previos. Pero eso conecta con la parte de ejecución o con la posible existencia de remanentes, o en su caso con ejercicios cerrados. No conecta con la modificación presupuestaria. El resto de opciones no podían ser de ninguna manera porque los plurianuales pura y simplemente no son una modificación. Dice, ¿qué tipo de modificación? Claro, el gasto plurianual no es una modificación. El gasto plurianual es una técnica de ejecución del gasto. Permite comprometer gasto con cargo a ejercicios futuros. No encaja. Ampliaciones de créditos, bueno, sirven para aumentar créditos, pero no tienen nada que ver con arrastrar compromisos de ejercicios anteriores. Y la generación tampoco parece un instrumento adecuado para incrementar crédito en función de ingreso no previsto. Por tanto, tampoco me encaja.
La única que guarda cierta relación sería la D, y yo creo que por eso la dieron por buena, porque permites traer créditos de un ejercicio anterior a un ejercicio actual, pero en los términos en los que está formulada la pregunta, yo creo que simplemente la anularon pues porque no describe correctamente ninguna de las figuras de modificación presupuestaria. Creo, esa es mi, digamos, análisis, ¿eh? Es el análisis de un simple mortal residente en la ciudad de Zaragoza, que yo tampoco quiero decir porque no estoy en la cabeza del tribunal, pero entiendo que fue así, ¿de acuerdo? No hay una respuesta inequívocamente correcta, al menos a juicio de quien os habla, por tanto esta sería la idea que llevó a aceptar la impugnación y en su virtud a anular la pregunta. Esto es para mí, ¿vale? Vamos a avanzar. Pregunta 91. Seguimos en presupuestos. ¿A quién corresponde la competencia para autorizar créditos extraordinarios en el presupuesto de un organismo autónomo? 750.000 euros y 16% del correspondiente capítulo inicial de gastos. Bueno, aquí tenemos la respuesta C, es el ministro de Hacienda, y el fundamento normativo lo tenemos que encontrar otra vez en la Ley General Presupuestaria, que es donde la teníamos abierta, pues en la misma normativa. Todas estas preguntas son de lo mismo, la 92 también. Según el 56, ¿cuál es el procedimiento inicial para la tramitación? Crédito extraordinario, suplemento de crédito a organismo autónomo para atender obligaciones de ejercicios anteriores, patatín y patatán. La 92, la pregunta es la de hay que remitir un proyecto de ley a las Cortes, exactamente igual, se exige una intervención del legislador. Y lo mismo con la pregunta 93. Según el 144, es el Tribunal de Cuentas, el órgano de control externo, no tiene mucho problema. Ya sabéis que aquí la regulación es la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del año 82 y 5 o 6 años después se aprueba la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene carácter orgánico. Vamos con la 94, que sigue en la Ley General Presupuestaria. Nos plantean que cuál de las siguientes actuaciones no debe incluir el control financiero permanente. La respuesta correcta es la C, por incorrecta. La revisión y aprobación de los presupuestos no forma parte del control. Sin embargo, la tesorería, los objetivos, todo lo demás sí. En la 95 vamos a cambiar de norma porque ya no estamos en Ley General Presupuestaria, sino que estamos en las órdenes, en concreto en una de las dos, de 1 de febrero del 96. Estos instrumentos son importantísimos, nos los preguntan siempre, tanto en el test como en el práctico. Y hablo en plural, instrumentos, porque son dos, ¿de acuerdo? La aprobación de esta orden de 1 de febrero de documentos contables, pero si ponéis en Google veis que os van a salir las dos. Porque son de la misma fecha, básicamente. Instrucción de operatoria contable y documentos. ¿Van relacionadas? Sí, pero no las mezcléis. La operatoria contable con todas las reglas de gestión del gasto y la de los modelicos, los documentos, pues los modelicos que tenéis aquí estupendamente para utilizar, ¿de acuerdo? No tiene mucho más. En este caso nos están preguntando por esta, porque dice la que se aprueban los documentos contables a utilizar, ¿vale? En la pregunta 95 dice... Se menciona el documento contable A206, pues es una cancelación de autorizaciones. Eso lo tenéis aquí. Autorización sobre el crédito previamente retenido, es decir, sobre crédito que ya ha sido objeto de retención, etcétera, ¿vale? En la pregunta 95 dieron por buena la D, cancelación de autorizaciones, anticipos de tesorería. A la 96 volvemos a presupuestos y nos dicen, una vez aprobada la propuesta de pagos presupuestarios y librarse fondos con carácter de justificar y aportados los documentos, indique en qué plazo se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente. ¿Cuál es el plazo? Bueno, pues en la pregunta 96 la respuesta correcta es la A y el fundamento normativo lo tenéis en el 79, ya lo dice la pregunta, que son los pagos a justificar, ¿de acuerdo? Pagos a justificar que también aparecen bastante junto con la otra figura, bueno, ya que la tengo abierta os la voy a recordar, junto con la otra figura que la tenéis en el artículo anterior, que son los anticipos de caja fija, ¿de acuerdo? Muchísimas preguntas en relación, todos los años siempre que hay algo en relación con los anticipos de caja, artículo 78 y su propio Real Decreto, y con los pagos a justificar, artículo 79 y su propio Real Decreto. Vamos entonces a la 97, Ley General Presupuestaria. ¿Cómo se estructura la clasificación económica de los estados de ingresos? Bueno, pues esto es un regalo. Agrupa ingresos separando corrientes, capital y operaciones financieras. Estructura de ingresos. Esta pregunta es un regalo. Nos vamos a una norma más específica, la de tasas y precios públicos. Esta también la estudiamos en la administración local, aunque con un carácter meramente supletorio, porque tenemos la Ley de Haciendas Locales que regula las tasas locales, los precios públicos y los precios privados.
El establecimiento o modificación en esta pregunta en concreto, la respuesta correcta es la A, porque de acuerdo con esta ley es orden del departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos ya su propuesta. Bueno, si conoces esta norma, que además es muy corta, es muy fácil de contestar, y si no, esta es la típica pregunta, pues que a lo mejor te ponen algún problema. 99, impuestos directos y cotizaciones sociales, efectivamente imputan al 1, presupuesto, siempre los directos siempre van al 1, que nadie se olvide, esto es una regla para retener, es muy básico, lo preguntan bastante además, impuestos directos siempre al 1. Y vamos con la última, 100, indique la respuesta correcta de acuerdo con el 21 del TREBEP. Bueno, la C sería la correcta. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las complementarias, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. Estupendo, pues hasta aquí la pregunta número 100. Vamos a hacer un breve comentario también de las de reserva. ¿Cuáles de los siguientes planes no están previstos en la orden tal sobre planificación? Vamos a abrirla ya que la tenemos aquí a mano. Aquí. ¿Cuál de los siguientes planes? Bueno, pues esta pregunta, en realidad las de reserva aquí, como solo se anuló uno, solo entró uno. Ya sabéis que en el examen conviene mucho hacerlas, por si acaso. Esta norma articula distintos tipos de planes, distinguir muy importante entre planificación general, planificación específica, etcétera. Entonces hay planes de ámbito general, luego planes específicos para áreas concretas. Lo que nos está preguntando realmente es cuál de los siguientes no. Es una pregunta en negativo. ¿Planes específicos hay? Sí. ¿De ámbito general hay? Sí. ¿Departamentales de análisis de RPT? Es que aunque no conozcas la resolución, esto suena como el culo. O sea, ya la tendríais que descartar casi por sentido común. De reestructuración, sí. La única que no aparece en esta orden es el llamado inventado, así llamado pero inventado, plan departamental de análisis de RPT, de relación de puestos de trabajo. Esto no tiene, digamos, ningún cobijo. Aquí, si vais viendo, pues hay tipos de planes, ámbito general, planes específicos, planes de reestructuración de sectores. Esto está en el artículo 3, pero luego se va desarrollando, ¿vale? No tiene ningún sentido. Vamos con la siguiente. La Ley Orgánica de Derechos y Libertades Extranjeros en España, bla, 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 hace referencia a un órgano. Este órgano aúna el conjunto de la información estadística disponible en materia de extranjería, protección, independencia, tal. Indique cuál. Bueno, pues 3/4 de lo mismo. Pasa un poco como con los tipos de planes. ¿Me lo sé? No me lo sé. Bueno, el órgano regulado en esta ley es el Observatorio Permanente de la Inmigración. España, tierra de observatorios. ¿De acuerdo? Llegará el día en que monten un observatorio para observar los observatorios. Aquí la tenéis, esta normativa, ¿de acuerdo? El fundamento es, bueno, hay una serie de cuestiones orgánicas. Si vais aquí, hacéis el correspondiente control, bajamos aquí y vamos a ver, aquí lo tenéis, el Observatorio Permanente de la Inmigración, ¿de acuerdo? Que es justamente el que recoge la pregunta. Observatorio Permanente de la Información, disposición adicional quinta y preceptos de la ley de carácter concordante o relacionado. Muy bien, vamos con la tercera. Indique cuál de los siguientes costes sí es susceptible de revisión de precios en los contratos de entidades sector público, siempre que se cumplan todos los requisitos de acuerdo con el 103. El 103 es un artículo que regula justamente del 103 al 105 la revisión de precios, ¿de acuerdo? Esto es algo que hemos visto en los casos prácticos. Dice, costes de mano de obra, costes financieros, costes asociados, el beneficio industrial, lo que hay que ganar. La mano de obra es la respuesta correcta. Es susceptible de revisión. No es susceptible de revisión ni los costes financieros, pues si has pedido un préstamo, ese préstamo es interés, el banco tiene que ganar dinero, ¿verdad? Viven para esto. Eso no es revisable. Los costes asociados a amortizaciones tampoco. El beneficio industrial, lo que tú quieres ganar por la obra que haces o por el servicio que prestas, tampoco. ¿De acuerdo? Son limitaciones del régimen jurídico establecido, como os he dicho, 103, 104 y 105 sobre la revisión de precios. Recordad que 101, 102, 100, 101 y 102 regulan presupuesto base, valor estimado, precio. Y a continuación del precio, el precio es la retribución cierta del contratista. Pues a continuación tenéis las reglas para su revisión. Vamos con la siguiente, vamos con la pregunta número 4, la pregunta 4 de las de reserva. De conformidad con el 234 del TFUE,
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento es competente para aprobar una moción de censura contra la Comisión. Exactamente igual, la respuesta es la B. Transcurridos 3 días desde la fecha de presentación, esto es simplemente conocer un poco el procedimiento previsto en el TFUE. Si no lo conoces, es imposible saber si son 3 días, 6 o 18, si son 3/5, 2/3 o 4/4, porque al final el TFUE es una norma que muchos de vosotros pues no la estudiamos con muchísimo detalle, a pesar de que la preguntan, ¿eh? Esta norma lo que hace es regular el procedimiento de este tipo digamos, de interlocuciones interorgánicas, en este caso de control, exactamente igual que la moción de censura contra el gobierno en España existe, es un mecanismo constitucional, artículos 112, 113 y tal. Pues en el ámbito de la Unión Europea, el poder legislativo europeo, que lo llamaríamos Parlamento Europeo, que es el legislativo, podría atacar una moción de censura atacar al gobierno europeo. El gobierno comunitario es la Comisión. La diferencia, el Parlamento representa a los ciudadanos, la Comisión representa a la Unión y el Consejo representa a los Estados. Por tanto, cada foro tiene su órgano y su voz. La Comisión es el Ejecutivo Europeo, es el gobierno comunitario. El Parlamento puede tumbarla a través de un mecanismo que se regula en el tratado y que se llama con un nombre que conocéis todos vosotros, la moción de censura. ¿Sí? Venga, y vamos a la orden otra vez de 1 de febrero del 96 por el que se aprueban los documentos contables. Ya nos ha salido, ¿verdad? Esta orden, hemos dicho que estaba los documentos contables y la operatoria contable que van juntas. Dice, se menciona el documento contable CA. Son compromisos de gasto, certificaciones anticipadas, compromisos anticipados, certificaciones de ejercicios anteriores. Bien, ya solo por el CA solo podría ser certificaciones o compromisos, porque claro, esto sería CGA y esto sería CEA. Estoy hablando medio en serio, medio en broma. Son certificaciones anticipadas, ¿de acuerdo? La respuesta correcta es la B, certificaciones anticipadas. Esta es la quinta de las preguntas de reserva. Bueno, pues con esto y un bizcocho, no sé si os habéis percatado, pero nos acabamos de ventilar el examen. En la clase de hoy hemos ido un poquito más rápido, porque sobre todo la primera y la segunda clase nos regalamos un poco de más, yo diría, dedicamos demasiado tiempo a explicar cada una de las preguntas y entonces para no hacer el ejercicio tan largo, estas 2 últimas clases lo que hemos hecho es acortar. Por eso yo creo que habéis detectado que hay una menor duración en estas clases y una menor explicación en cada una de las preguntas. Pero está hecho a propósito, ¿eh? No es porque a mí no me apetezca, sino porque considero que si no son demasiadas horas para la corrección de un simple examen. Por eso hemos ajustado un poquito las 2 últimas sesiones para hacerlas más livianas, más ligeras, más llevaderas, ¿de acuerdo? No obstante, todo el mundo ya sabéis que si tenéis cualquier duda con cualquiera de las preguntas podéis dejarlo en comentarios, podéis escribir a la academia y nosotros estaremos siempre encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Bueno, este examen de Gestión Civil del Estado, de GACE, del Cuerpo de Gestión Civil, subgrupo A2 de la Administración General del Estado, que fue el examen libre del año 2024, es un examen que fue jurídicamente bastante seguro a nivel, digamos, del test. Ya hablaremos del práctico, que lo tendremos que corregir también, pero tiempo habrá de hablar del práctico. Fue un examen jurídicamente seguro y yo quiero acabar recordando un dato que ya di en la primera clase, y es que el 40% prácticamente, estoy así a brocha gorda, me permitís las inexactitudes, pero el 40% de las preguntas test de este examen proceden de la friolera de 3 normas, ¿de acuerdo? El 40%. Teníamos 14 preguntas de Constitucional, 13 preguntas de la Unión Europea, entendiendo por Unión Europea un bloque constituido por la dupla TUE-TFUE, es decir, Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento, considerado un bloque a efectos de mi comentario, a efectos de mi argumento, y 11 preguntas de la Ley General Presupuestaria, que desgraciadamente las hemos corregido al final y no hemos podido meter mucho barro sobre ellas, pero bueno, ya comentaremos en otra ocasión. 14 de Constitucional, 13 de Unión Europea, 11. Esto te hace básicamente 40 preguntas de las 100, 40% de 3 normas. 38 para ser exactos, pero vaya, me compráis el 40 por redondear. Si seguimos un poco más, otras 9 preguntas del TREBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, y otras 7 preguntas de la Ley de Procedimiento, con esas otras 16, es decir, con 5 normas, ya hacemos 54. Ergo 54 es más que 50, ergo 54 es más de la mitad del examen. Bien. Y si queremos seguir sumando, y sumamos Ley 40/2015, Ley de Contratos del Sector Público, Seguridad Social,
bases del régimen local y expropiación forzosa, solo con estas 5 sumamos otras 17. Es decir, y en definitiva, que haríamos un total de 71 preguntas. 71 preguntas con solo 10 normas. Quiere esto decir que la posibilidad de aprobar un examen como este no va a estar en que fíjate qué resolución tengo abierta yo aquí, la resolución, porque estaba mirando otra cosa, 14 de abril de la Secretaría de Estado por la que se dictan instrucciones sobre jornada, horario, estatal. Si nos van a poner una pregunta de esto, ¿de acuerdo? Y entonces nos dicen, ¿será que a las 2 horas o a las 3 horas y tal? Me la he podido leer, me la he podido no leer, puedo saber o no, pero fundamentalmente estas preguntas no serán responsables ni de tu aprobado ni de tu suspenso. Estas preguntas puntuales, yo no digo que no sea interesante conocer las normas, las disposiciones, las órdenes y poder contestar satisfactoriamente. No diré esto, pero no nos van a dar la plaza, no nos van a mover la aguja, ¿de acuerdo? Las normas que sí nos van a mover la aguja son las preguntadas masivamente. Y además os diré otra cosa. Hay preguntas que se fallan y no pasa nada, y hay preguntas que se fallan con culpa. Quiero decir con esto, si a vosotros os preguntan una cuestión de la resolución o de la orden de no sé cuantitos que no sabéis mirado, que ni siquiera sabéis que existe, no os vais a sentir mal porque dices, oye, pues si no me lo he mirado, pues oye, esto es lo que hay, ¿no? A pechugo. Pero claro, si te preguntan qué artículos se han reformado la Constitución o cuál es el plazo de audiencia, Ley 39, que son leyes que has machacado, y fallas, esas sí que te van a fastidiar. Es decir, primero, son preguntas que probablemente tus adversarios contesten bien y segundo, tú a lo mejor por no haber leído bien, por no haber estado atento, vas a contestar mal y esas las fallarás con culpa. Las fallarás y te sabrá mal, te fastidiará. Entonces, estas son las normas que nos permiten tener el evitar el suspenso, que nos permiten el aprobado. Luego, evidentemente, hay que ir cuanta más nota mejor, ¿verdad? Y oye, que sí, que me quiero yo, no sé cómo decir, si de las 100 puedo tener 90, mejor que 80, si es eso es evidente, y si puedo 80, mejor que 70. Pero a lo que voy es que preguntas muy específicas, de normas muy concretas, de reglamentos, de disposiciones, de reales decretos, de órdenes muy puntuales, que a lo mejor ni sé que existen, o sé que existen, pero no me las he leído, o me las he leído, pero en diagonal, un poquito para verme y no recuerdo el dato concreto que me preguntan. Pueden ser 1000 cosas, pero esas preguntas no te van a dar la plaza y tampoco te la van a quitar. ¿De acuerdo? Lo que te va a dar la plaza es que tengas el bloque, la plaza o el examen, quiero decir que luego hay que hacer el práctico, entendedme bien. Lo que te va a dar un aprobado solvente con buena nota, no para pasar el corte y ya está, sino un aprobado en condiciones, es que todas las preguntas de las leyes que te tienes que tener bien memorizadas y bien estudiadas, simplemente las apruebes, porque lo que fastidia mucho es que te cojan preguntas del TREBEP, de la Ley de Contratos 39, 40, Constitución, llegues y las falles. Eso es lo que realmente fastidia. Pues se supone que, oye, la Ley 39 es el padre nuestro de cualquier oposición, la Constitución española. No te pueden preguntar cuántas veces se ha reformado y que no lo sepas, no te pueden preguntar, en definitiva. Entonces, ese es el último consejo que os quería dar porque empecé la corrección de este examen diciendo estos datos, y termino la corrección del examen diciendo lo mismo porque es que estoy firmemente persuadido de lo que estoy diciendo. Estoy profundamente convencido de que la estrategia adecuada, evidentemente no hay que minusvalorar ni desdeñar ninguna norma, pero que esto nos exige saber, nos exige conocer que las normas principales son un 70% del examen, ¿de acuerdo? Que evidentemente, pues si luego somos capaces de contestar bien el resto de normas, pues tanto mejor, ¿eh? Tanto mejor, pero por lo menos lo esencial vamos a hacerlo bien. Bueno, pues en otra clase lo que haremos será corregir el supuesto práctico, ¿de acuerdo? El examen práctico, que son 2 supuestos, veremos por cuál empezamos o cuál hacemos, pero así podríamos decir que hemos separado lo que es el ejercicio test, las 100 preguntas, del supuesto práctico, que lo haremos en otro momento y en cualquier caso en otra sesión separada, ¿vale? Muy bien, pues espero que haya sido de utilidad y de vuestro interés esta serie. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, que nos ayuda muchísimo y os lo agradecemos de antemano. Recibid un cordial saludo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Adiós.